Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Un gusto tenerlos nuevamente en la clase número 3 de Python, Ciencia de Datos en Python. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Les agradezco si como siempre me confirman que me están escuchando bien para dar inicio a la clase. Muchas gracias, Bernie. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias, Franco. Ok, excelente, entonces estamos en buena comunicación. Gracias, Jorge. Bueno, el día de hoy vamos a la tercera clase de la parte de programación en lenguaje Python. Hoy nos vamos a concentrar en una de las partes más interesantes y más, digamos, centrales en Python, como es la programación orientada a objetos en Python. Y la clase que viene nos vamos a concentrar, vamos a terminar esta parte de programación orientada a objetos y vamos a estudiar algunos temas un poco más profundos como son jerarquías de objetos y polimorfismo en el lenguaje Python. Con eso, en la cuarta clase, que sería el miércoles santo, terminaríamos la parte de Python propiamente como lenguaje, y ya en la quinta clase, luego de Semana Santa, sí me dicen acá los técnicos, sí, está bien la grabación, gracias, perdón que vuelvo a ver para otro lado. Estamos bien en la grabación, entonces de hoy en 15 días ya iniciaríamos propiamente lo que serían métodos exploratorios desde Python. Muy bien, de hecho ratificarles entonces que de hoy en 8 días, que es miércoles santo, sí tendremos clases. Entonces, bueno, aquellos que por alguna razón no la puedan ver, de todas maneras pues quedará grabada en el aula virtual y ahí la podrán ver por si algunos dichosamente se van de vacaciones. Este servidor desgraciadamente no. Bueno, entonces sí vamos a tener clases porque acá en Promida trabajamos lunes, martes e inclusive miércoles santos, para aclarar ese punto. Bueno, muy bien. Entonces cerramos por acá el video para aumentar nuestro ancho de banda y vamos a iniciar de inmediato con la lección número 3, que se orienta sobre todo a la programación orientada a objetos. Valga la redundancia. Bueno, muy bien, les agradezco como siempre si mantienen sus micrófonos y videos cerrados y si nos tramitan las preguntas, como siempre, muy interesantes y muy importantes a través del chat de Cisco Webex. Bueno, muy bien, vamos a empezar hablando de las definiciones de la orientación a objetos. Hay que entender bien los conceptos para entender bien qué es programación orientada a objetos. El primer lenguaje orientado a objetos, hablando un poco de la historia, por lo menos que se popularizó, fue el lenguaje Smalltalk. Luego surgió el lenguaje C++ como una extensión del lenguaje C, que le agregaba al lenguaje C++ las características propias de la orientación a objetos. A partir de ahí empezaron a surgir muchos lenguajes orientados a objetos, entre ellos Java, que fue uno de los que más se popularizó, que es básicamente una evolución del C++, que le agrega y quita características al C++ para hacerlo más fácil de usar relativamente y para extender su marco de acción. Luego surgieron otros lenguajes como Ruby, C con clases, Pascal orientado a objetos, etcétera, hasta Python, que es uno de los lenguajes más populares en el tema de la orientación a objetos. Realmente el desarrollo de sistemas ya profesionales, ya de sistemas que entran en producción, deberían ser sistemas orientados a objetos que tienen características de extensibilidad, reutilización y mantenimiento mucho más amplias y, digamos, útiles que otros lenguajes. Entonces Python es un lenguaje que tiene algunas influencias de los lenguajes funcionales tipo Scheme, tipo R, pero tiene una amplia influencia también de lenguajes como C++ y Java, y también de incluso el original lenguaje orientado a objetos que es Smalltalk. Muy bien, bueno, entonces vamos a entrar a hablar de los temas de orientación a objetos y vamos a ir dando las definiciones propiamente y vamos a ir hablando de esta evolución. Bueno, en los años 60, 70 surge un paradigma. Un paradigma es una forma de ver la vida, en este caso es un paradigma de programación, es una manera de ver los lenguajes de programación
El paradigma funcional que les mencionaba es un paradigma que se basa en la idea de que todo se puede programar en funciones. Es decir, yo voy a modelar el mundo real a base de solamente funciones. Lenguajes funcionales tenemos muchos ejemplos. El más antiguo de todos es Lisp, y que después evolucionó a Scheme. Luego hay otros lenguajes funcionales tipo matemática, el Wolfram Matemática, y el R, que es un lenguaje bastante digamos, implantado o ubicado en el paradigma funcional, aunque tiene otras influencias. Entonces la idea de este paradigma era, bueno, vamos a modelar el mundo a través de funciones. Luego surge en los años 60 y 70 también el paradigma lógico, que se basaba en la idea de que, bueno, todo se debería programar usando el lenguaje mismo de la lógica de primer orden. Esto surge sobre todo en las escuelas de inteligencia artificial, y el lenguaje que más popular en este paradigma es Prolog. El lenguaje Prolog, no sé cuántos aquí han programado en Prolog. Este servidor sí, hace muchos años enseñaba inteligencia artificial usando Prolog, que se basaba en la idea de, bueno, usemos la lógica de primer orden para modelar el mundo. No programemos funciones, ni ciclos, ni nada de esto, sino usemos directamente el lenguaje de la lógica. No fue un paradigma que tuviera gran éxito, aun cuando surgió Prolog y luego se escribieron muchos sistemas expertos basados en lenguajes lógicos, pero no es algo que perdurara mucho en el tiempo, aunque todavía se usa algo Prolog. Luego surgen los lenguajes estructurados, que sí tuvieron amplia utilización. Entre lenguajes estructurados podemos hablar de Pascal, Fortran, Visual Basic, sus primeras versiones. Por favor, si me silencian ahí los técnicos, gracias. Bueno, entonces es el paradigma estructurado. También aquí tenemos lenguajes como C, el C estándar, no el C++, que se basan en el paradigma estructurado. La idea de este paradigma es modelar el mundo en base a estructuras, en flujos de datos, en instrucciones tipo for, tipo while, en los ciclos repetitivos, en funciones también y en procedimientos. Esa era la idea del paradigma estructurado. Muchos, incluidos este servidor, aprendimos a programar en el paradigma estructurado. Yo por lo menos con Pascal y luego con C. ¿Okay? Luego surge el paradigma basado en objetos, que todavía le faltaban cosas para hacer un lenguaje orientado a objetos. Aquí surgió, por ejemplo, el Object Pascal, el Visual Basic o algunas versiones del Visual Basic, que se basaban en modelar el mundo en base a lo que llamamos objetos. Todavía faltaban algunas características de la programación orientada a objetos, por ejemplo, la herencia y el polimorfismo, que vamos a ver sobre todo la próxima semana y un poquito hoy. Pero ya casi el mundo se modelaba como el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de objetos? Porque si uno se piensa en la vida real, lo que tenemos son objetos: sillas, mesas, vehículos, archivos, computadoras, todos son objetos. Entonces, ¿por qué no pensar que un lenguaje se puede hacer con la idea de objeto, con la noción de objeto, dentro del mismo lenguaje? Ahora, ya los lenguajes orientados a objetos se basan en la idea completa de usar objetos, agregando características que tienen los objetos, como son la abstracción, la herencia, el polimorfismo, métodos, atributos, cosas que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Entonces la idea es que este paradigma, y en efecto, permite modelar el mundo, el lenguaje, el programa, el código, el modelo, se parece más a la realidad. El paradigma orientado a objetos pretendía o pretende hacer de la computación y sobre todo de la programación una verdadera ingeniería. De manera tal que un plan, un programa, un modelo, un diseño de un sistema realmente corresponda al mundo real, o corresponda a lo más cercano posible al mundo real. Como por ejemplo hacen los ingenieros civiles y los arquitectos. Los arquitectos hacen un plano de una casa y usted la ve aquí, la casa en el plano, y luego la ve en la vida real ya construida, y bueno, las diferencias respecto al plano no serán demasiadas.
Esa es la idea de la orientación a objetos. Pretendía transformar la programación en un aspecto realmente ingenieril, de manera que el modelo y luego el programa se parezcan al problema que uno tenía y no sean diferentes, como pasaba y vimos aquí en los primeros diagramas que realmente el mundo se modelaba con cosas muy distintas al verdadero, no mapeaban directamente el problema. Okay, se supone que la orientación a objetos sí. De ahí que los lenguajes orientados a objetos son los lenguajes más populares hoy por hoy. Python, Java, C++, Ruby y otros lenguajes orientados a objetos. Vamos a ver. ¿A qué se refiere con aplicaciones? Me dijo usted, Franco, cuando aplicaciones son, digamos, programas. Entendamos por ahora programas de computadoras. ¿Y a qué se refiere con dominio de la aplicación? Buena pregunta, Franco. El dominio de la aplicación es lo que se supone que el programa debe hacer. Es como cuando un ingeniero, uno le da una idea de una casa al arquitecto, entonces el dominio es la casa que él está tratando de abstraer y plasmarla en un plan y luego llevarla a una realidad. En un programa de computación, el dominio de la aplicación es lo que se quiere que la aplicación sea. Digamos que a mí me dicen, necesitamos una aplicación que detecte fraudes en un banco. Entonces yo digo, el dominio de esa aplicación es la detección de fraudes. Entonces yo quiero hacer un modelo, primero un diseño de un programa que capte bien todo lo que eso implica, modele todo lo que eso implica y luego un código que ya implemente ese problema. A eso se refiere el dominio. Es como el dominio de una función, es sobre qué objetos actúa una función. El dominio de un programa, de una aplicación, es como el problema que ese programa o ese sistema quiere resolver. Ok, buena pregunta. Hoy vamos a estar en una parte bastante computacional, ¿ah? Y entonces nos estamos aprendiendo programación ya a un nivel un poquito, bastante, no ni un poquito, sino relativamente más alto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a definir qué es un objeto. Como les decía, la idea es que el mundo real está lleno de objetos. Todo es un objeto. Entonces, ¿por qué no tener en un programa objetos? Entonces vamos a definir qué es un objeto. Bock, en uno de los libros más famosos y ya viejos de orientación a objetos, de los primeros libros, decía un objeto es una entidad tangible que exhibe conductas bien definidas. Entonces esto es importante, un objeto tiene conductas. Un objeto se comporta de cierta manera. Por ejemplo, un vehículo, la conducta es que se mueve, digamos. Una persona tiene conductas, habla, brinca, salta. Un objeto tiene un estado y una conducta y una identidad. Entonces, la estructura y la conducta de objetos similares se agrupan en clases. Entonces, una clase es un conjunto de objetos. Poco a poco vamos definiendo. Los términos instancia y objetos son intercambiables. Ahora vamos a ver, bueno, entonces tenemos un conjunto de objetos que se denomina clase. Y ese conjunto de esos elementos que están en las clases se le llaman objetos o también se le llaman instancias de clase. Hay que ir aprendiendo bien el lenguaje porque esto es un léxico un poco técnico que hay que usarlo correctamente. Un objeto, dice la otra definición de Wiener, enmarca el estado de la computación en forma encapsulada. Al final de la clase vamos a hablar de esto de encapsulado. Cada objeto tiene una interfaz de métodos que controlan el acceso al estado encapsulado. Estos de métodos, como vamos a ver ahora, un método es una función o un procedimiento. Lo que pasa es que en orientación a objetos no se le dice función, sino se le dice método, porque en cierta manera es un poco más general que una función. Entonces los métodos controlan el acceso al estado encapsulado. Los métodos determinan la conducta del objeto. Entonces los métodos es lo que el objeto hace. Okay, vamos a ir aquí viendo otras definiciones y lo vamos poco a poco aclarando y ahora vamos a Python. Dice una clase es un triplete, una definición bastante matemática pero que es bastante interesante, es que una clase es un triplete IVM, donde I es un identificador, V es un conjunto de atributos y M un conjunto de métodos. Entonces, un objeto, o en general una clase, tiene atributos
y tiene métodos. Para que vayan entendiendo esto así, los atributos son los datos sobre los que el objeto trabaja, sobre los que trabaja un modelo, por ejemplo. Y los métodos son las funciones, para irlo acercando a los conceptos que ustedes ya tienen. Entonces son las funciones. Entonces un objeto encapsula, enmarca en una sola entidad un conjunto de datos y un conjunto de funciones que actúan sobre esos datos. Nada más que en el léxico de la orientación a objetos se le dicen un conjunto de métodos que actúan sobre los atributos. Ok, entonces vayan pensando, atributos son los datos y los métodos son las funciones. Y el identificador pues es nada más el nombre de la clase, que hay que darle un nombre. Por ejemplo acá, esto lo ilustra un poco este gráfico que lo tomé del libro de Bob, que es un libro viejo que hay que escanear, pero me encanta, porque es el clásico de la orientación a objetos. Tenemos un objeto de la vida real, que es el martillo. Entonces yo puedo hablar de la clase martillo. Y ahí, entonces la clase es martillo, pero yo tengo cientos de instancias o de objetos tipo martillo. Cada martillo tiene un behavior, o sea, una conducta. Por ejemplo, un martillo, la función principal es clavar. Entonces imaginémonos que ese es un método, esa es una función, esa es su función, clavar. Y tiene un estado. ¿Qué es el estado? Bueno, puede tener varios atributos del martillo, por eso se le dicen atributos. Puede tener un tamaño, un color, un peso, que esos serían los atributos. Si yo pienso en una clase, por ejemplo, ya desde hablando de datos, por ejemplo, en un data frame, entonces un data frame es una clase en general que tiene instancias que son ya un data frame, por ejemplo, el de estudiantes. Ahora un data frame tiene conductas, métodos, funciones, sumarse, multiplicar, multiplicar por una constante, calcular la inversa, transponer, esos son los métodos, son las conductas. Y tiene una serie de atributos o características o datos. ¿Qué son esos? Los datos que están dentro de la matriz, el número de filas, el número de columnas, el nombre de las filas, los nombres de las variables, etc. Esos serían los atributos. Okay, entonces atributo es sinónimo de dato, más o menos, y método es sinónimo de función, aunque es un poquito más general atributo que dato y un poco más general método que función, pero para ir ubicando ideas. Ok, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Me dice Robert, atributos también se interpreta como una propiedad. Sí, un atributo podríamos verlo, de hecho muchos en orientación a objetos hablan de propiedades en lugar de hablar de atributos, correcto. Bueno, otra definición de Bob dice, una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y una conducta común. Entonces, en una clase hay una estructura común, que son los atributos comunes, y una conducta común, que son los métodos comunes. Es decir, objetos similares son agrupados en clases. Entonces, una clase es un conjunto de objetos. Por ejemplo, aquí la clase es martillo. Un martillo genérico, abstracto. Y los objetos son los miles de millones de martillos que tenemos en el mundo. Cada uno es una instancia, un objeto. Ok. Bueno, clase versus objeto, que se confunde mucho. De hecho, por ejemplo, los primeros lenguajes hablaban de objetos. Por ejemplo, Smalltalk, no de clases. Poco a poco se fue diferenciando un poco la idea. La clase es la instancia abstracta y el objeto es uno en particular. Ahora vamos a ir hablando de eso en el lenguaje y lo van a entender mejor. Objeto e instancia son palabras intercambiables, sinónimos. Los autores usan instancia de clase o entidad para referirse a un objeto. En todas las definiciones anteriores se menciona que un objeto tiene un estado, que serían los atributos, el valor de los atributos o los datos. Una conducta, que serían los métodos o funciones. Tiene operaciones o servicios, que también son funciones o métodos, que de alguna manera están ubicadas dentro de las clases. Bueno, vamos a ir a ver una primera clase en Python y algunos ejemplos de instancia. Bueno, una clase en Python, ahora la vamos a ir a ver directamente el código, se programa con la palabra class. Y por ejemplo, aquí estoy haciendo mi clase, perdón que aquí ya se me movió esto.
la clase punto. Acá tengo definida la clase punto. Entonces estos son todos los puntos del mundo. Recuerden que un punto, si yo tengo un punto en el plano cartesiano, un punto tiene un valor en X y un valor en Y. Entonces estoy definiendo una clase punto. Tiene una cosa que se llama el constructor, que es donde se inicializan X y Y. Y tiene algunos métodos. Estos métodos que se llaman, aquí les llamé cambiar X y cambiar Y, para cambiar el estado del objeto. Y un método que se llama inicializar, que se parece mucho a este otro, que lo que hace es inicializar en cero los valores. Y un objeto que se llama calcular distancia. ¿Qué es lo que haría? Ese sería un método, una función que calcula la distancia de un punto a otro. Entonces esta es una típica clase, ¿verdad? Tiene dos atributos, que en la mayoría de los lenguajes hay que ponerlos aquí explícitos. En Python no. En Python los métodos mismos definen los atributos. Eso es curioso. Y tiene un conjunto de métodos que son las funciones que actúan sobre esos atributos. Vean que aquí tengo dos atributos, X y Y. Aquí se inicializan, aquí también. Y estos dos métodos que son cambiar y calcular la distancia, lo que hacen es hacer cosas sobre esos atributos. Que ya les voy a ir a explicar más ese código en Python. Esa sería la clase, ese sería el martillo, la genérica. Eso es cualquier punto del mundo. Ahí está modelado cualquier punto. Con los datos, vean que están los datos y las funciones en un mismo lugar. Los datos son X y Y y las funciones son cambiar, inicializar y calcular distancia. Y esta función que se llama un constructor, un inicializador. Aquí está un poco redundante, no importa. Luego tenemos instancias o objetos de esa clase. Por ejemplo, aquí está esta instancia que se llama punto 1. Esta es una instancia, un objeto. Este punto sería el punto 2,3. Aquí se crea. Luego tengo un punto 2, que es el punto menos 2,9. Ahí se crea. Y luego con esos puntos puedo hacer cosas. Digamos, imprimir X del punto 1, Y del punto 2, Y del punto 1, X del punto 2 y Y del punto 2. Entonces aquí estoy sacando los atributos directamente. Ok, bueno, muy bien. Un poquito de agua. No se preocupen que esto cuesta entenderlo y requiere tiempo, pero ahí van a ir madurando la idea. Bueno, vamos a ir a ver esto vamos a ir a ver esto directamente en Python. Ok, ahí estamos en Python, pero antes voy a ver, perdón que tenía algunas preguntas. Me dice Freddy, buenas noches. ¿Todos los atributos de una clase se definen en init o también se pueden definir otros luego? Por ejemplo, en agregar, en inicializar. Python en eso es muy general. Puede agregarlo luego. Pero una buena práctica, para que sea claro, es que todos los atributos de la clase estén en el método init. En efecto, Freddy, eso es lo ideal. Que estén en el método init. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Una primera clase en Python es esta que está aquí, class. Esa clase no tiene absolutamente nada. Es una clase abstracta. Y aquí respondo un poco la pregunta que me está haciendo Freddy. Vean que aquí yo evalúo esa clase y ya tengo la class. Entonces yo puedo definir aquí, en esa instrucción que están viendo, P1 de tipo punto y P2 de tipo punto. En ese momento, si yo le pregunto por P1 a Python, no tiene absolutamente nada. Ven, lo único que me dice es que es una clase punto. Pero aquí en tiempo real le puedo ir agregando atributos, Freddy. Entonces, en efecto, se puede hacer en tiempo real. Aquí, por ejemplo, le estoy agregando a P1 un atributo X que vale 5, un atributo Y que vale 4. A P2 un atributo que vale 3, un X que vale 3 y un Y que vale 6. Y luego los puedo imprimir, ¿ven? Imprimo P1.x, P2.x y P3, P2.y y ahí está. Acá. Entonces observen que ahora, si pregunto por P1, bueno, me sigue diciendo que es una clase, aunque él internamente
ya tiene almacenados dos datos. Entonces ahí respondiendo la pregunta de Freddy, en efecto se pueden crear en tiempo real. Ahora, no es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es que en el método init yo tenga los atributos y los tenga privados como algo que vamos a ver más adelante. Ven acá, voy a ir ampliando la clase para que no sea una clase vacía que después le agrego cosas, sino acá le estoy definiendo a la clase punto un método que se llama resetear. Y observen que aquí hay una palabra muy extraña que tiene los objetos. Esta palabra que en Python es self. Y en lenguajes como C++ y Java, esto para los que saben programar en C++ o Java, esto es lo que se llama el this. Y este self lo que quiere decir es yo mismo. Él se refiere al punto mismo. Eso es la manera como tienen los lenguajes orientados a objetos para referirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir referirse a sí mismo? Por ejemplo, este self.x lo que quiere decir es el x, el atributo x de él mismo, de la clase punto. Y en ese momento yo casi que le estoy diciendo a punto, tienes un atributo, un dato que se llama x. Y tienes otro dato que se llama y los voy a inicializar en 0. Y entonces esto es una función, un método dentro de la clase punto. Entonces le doy run. Entonces aquí lo corro. Y pongo p1.x, le doy un 5, p2.y, p.y le doy un 4, luego puedo imprimir los datos y ahí los tengo. Pero si le doy resetear, aquí se ejecuta el método resetear, que pertenece a la clase punto y a la instancia p. Vean que p es una instancia, punto es una clase. ¿Qué quiere decir que sea una instancia? Que es uno de los tantos infinitos puntos que yo podría definir con esta clase. Bueno, si le doy resetear y después le doy imprimir, vean que ya los atributos están en 0. Bueno, voy a ir ampliando esta clase. Voy a importar el paquete mat porque voy a usar funciones de mat más adelante. Ya aquí voy a hacer una clase un poco más general. Acá tengo la clase punto. Este init es lo que se conoce como el constructor. Tiene que llevar esto se hace, lo voy a hacer aquí con dos guiones bajos, guión bajo, guión bajo. Se ven como pegados. Ese es el constructor. Y aquí yo lo que le digo es, va a recibir a él mismo como parámetro, voy a actuar sobre mí mismo y voy a inicializar un x en 0 y un y en 0. Y aquí le digo, el x y y de este punto, ya le estoy diciendo, él tiene dos datos, dos atributos, x y y. Y los estoy inicializando de una vez en 0. Tengo un método que se llama cambiar, que sería lo que en inglés se le dicen el setter o el modificar, que valen x y y. Entonces esto es para cambiarle los valores por defecto. Entonces con este método yo le cambio x y y por el x y y que vengan de parámetro. Este inicializar se parece mucho a este. La diferencia es que este init se invoca solo. Es decir, cuando yo creo una instancia, automáticamente va a tener en x y y 0. Este otro inicializar, que lo puse aquí a propósito para explicar eso, pero que no debería ir en la vida real, él pone los atributos en 0, pero yo tendré que invocarlo de forma explícita. Mientras que este se invoca solo de forma implícita cuando yo declaro el objeto. Bueno, y luego tengo un método que calcula la distancia entre dos puntos. ¿Entre cuáles puntos? Entre self, que sería este punto, versus otro punto que va a venir de parámetro. Entonces, ¿cómo calcula la distancia? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? La distancia euclidiana. Bueno, con mat.sqr, que sería la raíz cuadrada de self, que sería el valor de x de este punto, menos el valor de x del otro punto, elevado al cuadrado, más el y de este mismo punto, menos el otro punto, todo al cuadrado. Y esto es lo que calcula la distancia. Bueno, entonces ya tengo una clase punto, la ejecuto, y entonces voy a definir aquí, punto 1 es una instancia, un objeto de esa clase, que tiene como valor de x 2 y como valor de y 3. Punto 2 es otro punto que tiene como valor de x menos 2 y como valor de y menos 9.
Entonces, bueno, aquí yo lo que puedo hacer es muy sencillo por ahora, imprimir el valor de x del punto 1, el valor de y del punto 2 y así sucesivamente. Vean que puedo llamar a inicializar aquí explícitamente este inicializar, tengo que hacerlo si quiero ponerlo de nuevo en 0. Luego puedo llamar a punto 2 cambiar, entonces aquí punto 1 quedó en 0, 0 y punto 2 quedó en 5, 0. Lo cual se refleja con claridad si ahí los imprimo, ¿verdad? Como los están viendo a la derecha. Acá. Ok, muy bien. Entonces puedo ejecutar cambiar a 3, 4. Calcular distancia, ven. Aquí entonces voy a calcular la distancia. Punto 1, vean qué interesante esto, vean. Voy a calcular la distancia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué punto 1? Punto, invocar calcular distancia, porque yo estoy invocando el método que se llama calcular distancia de la instancia que se llama punto 1 y a ese le paso punto 2 como parámetro. ¿Por qué? Porque aquí estoy invocando este método que actúa sobre self, que es el mismo, y el otro punto debe pasarse como parámetro. Este self sería el que viene aquí, punto 1, y este otro que se llama otro punto sería el que yo le estoy llamando punto 2. Entonces ahí calculo la distancia entre punto 1 y punto 2. Queda 4.47. Ahí estoy calculando la distancia entre punto 1 y sí mismo, porque le paso como parámetro sí mismo. Debería dar 0. Ok, que dicha que dio 0. Vean acá cuando yo hago, esto es muy importante, cuando yo hago punto 3 y declaro punto 3 como una instancia de punto, aquí automáticamente se invoca el constructor, se invoca solo. Entonces mis parámetros x y y de punto 3 y punto 3 deberían valer 0. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a seguir con la presentación. Ok, muy bien. Si tienen preguntas me dicen. Vamos a ver si acá tengo preguntas. Ok. Ok. Me dice Rafael, ¿por qué es una clase abstracta? Bueno, porque es totalmente abstracta en el sentido de que no tiene datos. Es una entidad abstracta que luego, cuando yo declaro instancias, toma vida real. Es como decir la clase ser humano. Es una cosa abstracta. Usted se imagina que es un ser humano. Entonces es la clase abstracta. Pero cuando usted dice Oldemar Rodríguez, es una instancia. Luis Pérez es una instancia. Rafael Marins es una instancia. Etcétera. Entonces esa es la diferencia. Me dice Freddy, de acuerdo, muy diferente a C++ o Java. Sí, es un poquito diferente. Y los que hemos programado en C++ o Java a veces nos confundimos, incluido yo. Roberto Domingo me dice, ¿qué es self? Ya lo expliqué. Freddy me dice, ¿todos los atributos son públicos? No, más adelante vamos a ver cómo se hacen atributos privados y métodos privados. Ajá, vamos a ver qué tengo más arriba. Ok, ya le pregunté ahí. Ajá. Me dice Jorge, después del self no debió ir X y Y, no debió decir X y Y. No sé Jorge a dónde. Wilmer me dice p.x igual 5, p.x igual hola. Ok, no le entiendo ahí Wilmer la pregunta, si tal vez me la aclara un poco por favor. Bueno, entonces vamos a ir, seguir adelante, ahí van a ir entendiendo poco a poco mejor. Esto es una cosa que tomó años de evolución y no se puede entender en 2 horas, pero ahí van a ir poco a poco entendiendo. El estado de un objeto abarca todas las propiedades usualmente estáticas de los objetos más los valores. Es decir, un objeto tiene un estado que lo define en el valor de los atributos. Por ejemplo, en el ejemplo de antes de punto, el punto de pronto tenía un 2, 3, eso sería un estado. Luego, cuando lo cambia a 3, 2, ya tiene otro estado. Eso es lo que se llama el estado del objeto, que lo define en el valor de los atributos. En la vida real de los objetos, por ejemplo, yo soy un objeto ser humano que en este momento tengo un estado que es estar sentado. Ese es mi estado. Luego estoy aplicando métodos que el método que estoy aplicando en este momento es hablar.
Entonces así son los objetos de la programación. Tienen un estado que lo definen los valores de los atributos. Digamos un estado, en mi caso, por ejemplo, ahora podría ser la temperatura. Si me tomo la temperatura, estoy en 36.5. Entonces, ese es un estado. Pero si de pronto se me sube a 40, entonces ya mi estado cambia y estoy con calentura. Eso es igual en los objetos. Cuando cambian los atributos, cambia el estado. ¿Ok? A eso se le llama el estado. Se puede decir en términos muy orientados a programación que el estado de un objeto lo determina el valor de los atributos. Exactamente. Bueno, por ejemplo acá, entonces, mi punto 1 tiene un estado que era 2.3. Pero después, cuando le doy a inicializar aquí, cambió de estado. Pasó de valer 2.3 a valer 0.0. El punto 2, que valía menos 2.3, déjenme ver aquí, menos 2.9, cuando lo puse en 5.0, cambió de estado. ¿Okay? Porque los atributos cambiaron. Ok. Vamos a ver que ahí tengo alguna otra pregunta. Me dice Bernie, al definir un valor en el constructor, ¿eso se define el tipo de dato? Sí, tiene razón Bernie, de manera implícita sí. Recuerde que Python es débilmente tipificado, entonces yo no le digo el tipo. Entonces cuando le asigno un valor, entonces Python interpreta solito sí que es un entero, que es un string. No es como en C++ en que yo tengo que decirle que el atributo es un string o es un entero o es un flotante. No, aquí él lo interpreta solo. Correcto, Bernie. Bueno, ¿qué es un método? Alan Snyder, uno de los padres de la orientación a objetos, también decía, un método es un procedimiento. Está traicionando este Magic Mouse. O función que ejecuta servicios. Entonces un método en efecto es como una función o procedimiento que ejecuta alguna cosa. Típicamente un objeto tiene un método para cada operación. Los objetos son usualmente muy pequeños. Cada método se encarga de algo muy específico, respetando el principio de responsabilidad única que en programación orientada a objetos es básico, fundamental. Los métodos son frecuentemente definidos en la implementación del objeto, permitiendo que las variables de estado sean leídas o modificadas. Es decir, típicamente los métodos son los que modifican los atributos o datos que cambian el estado del objeto. Un método modifica un atributo, es decir, un dato, y todo automáticamente cambia el estado. Bueno, aquí entonces estamos viendo que esta clase que definimos antes tiene 4 métodos. Un método que es el constructor, un método que se llama cambiar, un método que se llama inicializar, un método que se llama distancia. Y tiene 2 atributos que serían X y Y. Bueno, la conducta de un objeto. Buck, el padre de la orientación a objetos, considerados por muchos, dice la conducta de un objeto es cómo un objeto actúa y reacciona en términos de los cambios de su estado y el paso de mensajes. O sea, la conducta de un objeto la determinan los métodos. O sea, por ejemplo, ese objeto punto que acabamos de ver, él tiene algunas conductas. Una es, por ejemplo, él sabe calcular la distancia entre un punto y otro. Eso es una conducta. Igual que una conducta de un ser humano es hablar, caminar, moverse, sentarse, dormir. Un punto, una clase punto tiene conductas. Se pueden sumar, tal vez, restar, multiplicar. Esas podrían ser conductas, que son métodos. Se puede decir que una conducta en un objeto está determinado por sus métodos, que es lo que estoy diciendo. Okay. Sus métodos, también conocidos como funciones miembro, operaciones o servicios, son los que determinan la conducta. Por ejemplo, acá lo que les decía, una conducta de estos puntos que programé es calcular distancia. Él sabe calcular la distancia entre 2 puntos. Eso sería una conducta propiamente en ese objeto. Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir a ver esta otra clase. Me pregunta por ahí Bernie Wilmer, ¿en Python se puede sobrecargar? Sí. Sí se puede hacer sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores y una serie de cosas que en este curso no vamos a ver. Porque se ocuparía un semestre entero para estudiar todos esos detalles ya tan técnicos y profundos de un lenguaje orientado a objetos, pero sí se puede. Ok, bueno. Sobrecarga de operadores, para los que tal vez no han programado por objetos, es que por ejemplo uno en C++ puede cambiar la conducta del más, puede cambiar la conducta de la multiplicación,
o en general cualquier operador del lenguaje yo lo puedo redefinir dentro del mismo lenguaje. Eso es muy interesante, eso permite programar cosas muy generales y muy abstractas. Ok, también pueden ser sobrecargados los métodos. Sí, exacto, esto sería un método y en general todos los métodos pueden ser sobrecargados vía herencia, que vamos a ver un poco hoy y más en detalle la semana que viene. Vamos a hablar un poquito de sobrecarga de operadores, no tanto, pero sí vamos a ver, Wilmer, sobrecarga de métodos, sí lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces vamos a estudiar una clase que se llama Perro, a través de la cual vamos a ver la conducta de un objeto. Ok, entonces voy a ir a ver esto directamente al código. Tengo una clasecita que le denominamos perro, porque yo amo mucho los perros, para explicar esto de la conducta de un objeto, para que lo relacionen con un objeto de la vida real y sea un poquito más intuitiva entenderlo. Vamos entonces a programar una clase perro que va a tratar de modelar lo más cerca posible lo que realmente es un perro en la vida real. Entonces digamos que tenemos un constructor que va a inicializar los parámetros del perro que tiene nombre y edad. ¿Okay? Mi perro se llama Puppy, por ejemplo, y tiene 14 años de edad, ya está un poquito viejo. Entonces el constructor inicializa el nombre con un parámetro que viene y se llama nombre y otro que se llama edad. Entonces vean que este nombre no es este mismo. Y eso se confunde mucho. Este que tengo aquí en morado, este que estoy subrayando, es este que viene como parámetro. Este otro es otro, que pertenece a self. O sea, ese es el atributo del perro que también se llama nombre. Y los dos se llaman igual. ¿Por qué no se confunde? Por eso es que a este hay que ponerle self, porque me estoy refiriendo al nombre ya del perro. Y el otro nombre es uno que viene de parámetro. Igual con la edad. Entonces mi perro sabe hacer solo dos cosas. Sentarse, que es este método que imprime self-nombre.title más ahora está sentado. Y otro que se llama levantarse, que lo único que hace es self.nombre.title se levantó. Observen que los métodos, como ya vimos antes, los métodos y los atributos de un objeto, como aquí, .2, calcular distancia, se invocan a través del punto. Entonces aquí podemos empezar a entender por qué aquí dice nombre.title, porque nombre es un string y string en Python es una clase. Todo en Python son clases. Entonces cualquier cosa que yo invoque debe ser a través del operador punto. ¿Ok? Entonces por eso título, title es un método de la clase string y nombre en este caso es una instancia de la clase strings. Bueno, entonces mi clase perro tiene un constructor, un método que se llama levantarse y un método que se llama sentarse y dos atributos que se llaman nombre y edad. Entonces lo voy a ejecutar ahí, ya lo tengo cargado. Entonces ahí está mi perro Puppy, que tiene 14 años, y otro perro que se llama Negro, que le voy a poner su perro, y tiene 3 años. Entonces ven aquí cómo se van invocando los métodos. Aquí yo le digo, el nombre de mi perro es, y le digo mi perro.nombre.title, entonces imprime ahí el nombre de mi perro, que es Puppy. El nombre de, y mi perro tiene, ahí imprimo 14 años de edad. Y mi perro sentarse, ven, entonces esto es una conducta. Por eso hice esa clase, o sea, mi perro sentarse, digamos que yo podría incluso hacer un programa que graficara aquí, estuviera en un juego y el perro se ve y se sienta. Entonces realmente la conducta de todos los objetos del mundo son métodos. Y ahí entonces tengo un método que está emulando una conducta de un perro. Yo podría tratar, si fuera un programa más sofisticado, dibujar el perro aquí y todo. Y que cuando yo ejecute ese método se vea que se sienta. ¿Ok? El nombre de su perro es, ahí lo ejecuto porque estoy llamando a su perro. Ven que aquí llamo a su perro. Entonces aquí dice negro, el nombre de su perro es negro. Y la edad de su perro es 3. ¿Ok? Y también entonces puedo decirle a su perro que se siente. Su perro sentarse. Entonces eso sería una conducta. Luego le puedo decir a mi perro levantarse. Ahí se ve, dice su Puppy se levantó. Y su perro levantarse. Entonces dice negro se
Levanto. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir hablando acá de más de orientación a objetos. Es un tema apasionante y muy interesante para los que nos encanta la programación de computadoras como este servidor. Ok, bueno, vamos a ver si tengo ahí más preguntas. Me dice, ¿también Python acepta? Sí, bueno, no me han hecho más preguntas. Muy bien, un poquito de agua acá. Ujú. Muy bien. Luego vamos a ver más adelante cómo conectamos esto un poco ya con el tema de datos y minería de datos. Pero sobre todo esto es cuando uno quiere, la programación por objetos va a ser muy útil para ustedes cuando quieran ya integrar sistemas de minería de datos a sistemas de una organización. ¿Okay? Ya ahí sí se requiere de la programación orientada a objetos. Bueno, muy bien. La herencia. Esta es una cosa complicada de entender, pero fundamental en un lenguaje orientado a objetos. Un lenguaje que no tenga herencia no es orientado a objetos. ¿Ok? Entonces me dicen acá, perdón, sí, que estoy hablando aquí con... Bueno, la herencia, imagínense en la herencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Uno heredó características del papá y de la mamá aunque no le guste, ya no pude decir la palabra. Bueno, vamos a ver la definición. Dice, la herencia es uno de los mecanismos fundamentales en los lenguajes de programación orientados a objetos. Además, es el principal mecanismo mediante el cual se permite la reutilización de código. ¿Ok? Luego vamos a hablar un poco de reutilizar código, esto es fundamental. Algunos autores incluso dicen que un lenguaje que no soporta herencia no es orientado a objetos, sino más bien basado en objetos. Ok, voy a explicar un poco con este diagrama que tengo aquí. Dicho sea de paso, con este triangulito se denota en computación la herencia. Perdón. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un objeto que se llame vehículo motorizado. Entonces, los vehículos motorizados se especializan, por ejemplo, ya son especializaciones o heredan. Por ejemplo, un bus es un vehículo motorizado. Un truck o un camión también es un vehículo motorizado. Un carro también es un vehículo motorizado. Entonces esto es una especialización, una herencia. ¿Ok? Ahora, un carro también puede especializarse todavía más. Por ejemplo, podríamos tener carros deportivos y carros, digamos, urbanos normales. Los trucks se pueden especializar en camiones y en pickups. Los buses se pueden especializar en buses escolares y en buses de turismo, digamos. Y entonces así, esto es lo que se llama una jerarquía de clases o una herencia de clases. Entonces en el mundo real de las matemáticas hay especializaciones. Por ejemplo, yo podría tener la clase matriz que se divide en matrices simétricas, matrices no simétricas, matrices definidas positivas, matrices cuadradas, etc. Entonces podría yo hacer toda una especialización. Las variables estadísticas se dividen en variables numéricas, variables cualitativas o categóricas y así sucesivamente. Entonces en la vida real la lógica de la herencia definitivamente existe. Entonces, ¿por qué no incluir esa lógica en un lenguaje de programación? Bueno, aquí me están haciendo ya preguntas. Me dice Franco, ¿se podría entender que los objetos son como los módulos que hicimos en la clase anterior? No, Franco, un módulo es otra cosa. Ahora, sí es cierto que generalmente una clase se programa en un módulo aparte. Cada clase tiene un módulo. Cada clase, pero no es lo mismo un módulo que una clase. No es lo mismo. Buena pregunta, Franco. Bueno, seguimos. Otra definición de herencia. Wiener, otro de los grandes de la orientación a objetos, por lo menos en los principios, dice la herencia es un mecanismo para compartir código o la conducta común comunes de una colección de clases. Las propiedades compartidas se ubican en las superclases y estas se reutilizan en la definición de subclases. A esta clase se le llama la superclase y a esta se le llaman las subclases. Y si nos paramos aquí está la superclase y estas son las subclases.
Estas son clases derivadas o clases que heredan de esta, o clases también se dice que extienden a esta. Dice, los programadores pueden especificar cambios incrementales en la conducta de las subclases sin modificar la clase ya especificada. Las subclases heredan el código de la superclase y ellas pueden agregar nuevos atributos y métodos. Esto es fundamental. La idea es que yo tengo una clase base acá y esta se especializa en otras dos clases. Así es como se grafica. Entonces la idea es que esta clase tiene todo lo que tiene la clase padre, pero le agrega cosas. Esta clase también tiene todo lo que tiene la clase padre, pero agrega otras cosas que no son, que son diferentes a esta, por eso es otra clase. Y entonces es lo que se llama la programación incremental. La idea central de la programación orientada a objetos es que yo ya tengo clases hechas y yo las reutilizo. Las extiendo vía herencia y las adapto a mi problema. Esa es la idea de la orientación a objetos. Y no empezar de cero cada vez que yo voy a programar, sino aprovechar el código que han hecho otros o que ya viene con el lenguaje. Otra definición de herencia, antes de ir a verlo en Python, dice: la implementación de la herencia es un mecanismo para crear la implementación de clases en forma incremental, valga la redundancia. La implementación de una clase se define en términos de la implementación de otra clase. Perdón que este mouse siempre me... La nueva implementación puede ser extendida agregando nuevos datos o atributos a la representación de la clase base y agregando nuevas operaciones, o sea, métodos. Sí, básicamente la idea es que yo tengo una clase aquí. Perdón que acá el mouse me está... Yo tengo una clase base y tengo una clase hija. Entonces la idea es que esta clase hija tiene todos los atributos y métodos que tiene esta clase, más algunos que yo agregue. Por eso también se dice que esta clase extiende a esta. Esta de abajo extiende a esta. También se le llama clase derivada, también se le llama clase hija. Pero básicamente es que le agrega cosas a lo que ya tenía esto. Bueno, sinónimos de herencia. Para los términos de herencia, otros autores dicen jerarquía de clases, jerarquía de tipos, jerarquía de interfaces. Para el término subclase o clase derivada también se utilizan clase base, supertipo. Y para el término subclase se utiliza, para superclase se utiliza clase base, supertipo. Y para el término subclase se utiliza comúnmente clase derivada o subtipo. También se le dice clase extendida, clase derivada. Bueno, vamos a ir a ver la herencia en Python. ¿Ok? Y vamos a hacer una programación de herencia. Vamos a ver si tengo alguna pregunta ahí. ¿No? Bueno, como les decía, la herencia en diagramas UML, hay todo un lenguaje que en computación se llama UML, que se usa para modelar la herencia, que es este triangulito. Esta sería la clase base o superclase, y estas son las clases derivadas o clases hijas o subclases. Ahí se usan muchos términos. Entonces, clase base, superclase, también se le dice. Estas se le dicen clases derivadas, clases hijas. También se le dicen a estas clases una extensión de esta. ¿Por qué extensión? Porque aquí yo tengo, digamos, un atributo y un método, entonces también lo tengo aquí. Pero yo le puedo agregar a esta más atributos y más métodos. Igual a esta tiene los mismos atributos y métodos de aquella, pero les agrego otros atributos y otros métodos que no son estos que están aquí. Porque si yo tuviera un método, por ejemplo, o un atributo que está aquí y que es repetido, entonces es un error ponerlo aquí. Lo tengo que poner aquí, porque él se lo hereda a los dos hijos. Bueno, muy bien, esa es la notación UML, que la próxima clase vamos a hablar un poquito más de UML. Ok, entonces vamos a hablar de herencia en Python y ahora hablamos de componente compuesto. Bueno, muy bien, entonces voy a ir a Python a ver cómo se hace herencia en Python. Bueno,
Vamos a hacer una clase que se llama carro o vehículo, como se dice en España. Ahí los españoles, que hay algunos en el curso, me disculpan, en España yo sé que se dice coche. Yo no sé, bueno, en algunos países, en Latinoamérica, en Costa Rica, le decimos carro, que es una mala traducción de car. Y en algunos países de Latinoamérica y en España creo que carro más bien significa un coche de bebé. Aquí le decimos coche de bebé, un carruaje de bebé. En España le dicen carro a eso. Bueno, aquí lo que estoy programando es un vehículo en general o un coche, como le dicen los españoles. Aquí le decimos coche a otra cosa. Bueno, no importa. Entonces sería la clase vehículo o la clase carro, como le decimos en Costa Rica. Yo prefiero programar en español, por cierto les digo, para aquellos que son asiduos programadores y a uno le enseñan en la universidad que mejor programe en inglés para que sea más visible. Pero está demostrado por estudios que se hicieron en Cuba hace muchos años y se han hecho acá en la Universidad de Costa Rica, que cuando uno está aprendiendo a programar es muy útil que el programar en español. ¿Por qué? Porque hace muy fácil ver qué es lo que yo estoy programando y qué es lo que es del lenguaje. Por ejemplo, la palabra init, que ahí la puse en amarillo, es una palabra del lenguaje. Y se evidencia porque está en inglés. Mientras la palabra carro, evidentemente, es algo que yo estoy haciendo porque está en español. Entonces, por eso es que yo prefiero programar en español. En la práctica, nosotros acá en Promidad, sobre todo los paquetes que hacemos para el CRAN se hacen en inglés, para que sea un lenguaje más universal. Pero para efectos de aprender a programar es ideal programar en español. Por eso es que todos los códigos ustedes los ven en español. Okay. Bueno, entonces acá voy a hacer una clase carro que tiene 3 atributos. Fabricante, estos son los atributos, modelo, año y kilometraje. Ok, está bien, vean que estaba pensando algo, que kilometraje no viene como parámetro. Bueno, ¿por qué? Porque yo sé que lo estoy inicializando por defecto en 0. Y eso me queda claro aquí que los atributos de carro son fabricante, modelo, año y kilometraje. Estos 3 que son acá no son los atributos, vuelvo y repito, son los parámetros del método. Y recibe a self, que es así mismo. Obtener nombre, estos son lo que en inglés se le pone mucho los get y los set. Toda clase debería tener un get y un set, que en español yo les estoy poniendo obtener y modificar, que son métodos para extraer los atributos de la clase y para modificarlos. Vamos a hablar luego más adelante. Pero bueno, este obtener lo que hace es hacer una variable local aquí que se llama nombre completo y que le pone el fabricante más el año más el modelo. Todo lo pega aquí en una variable que se llama nombre completo y luego aquí la retorna. Una variable que se llama kilometraje, que lee kilometraje, que lo que hace es imprimir el kilometraje. Otra función que se llama modifica kilometraje, que recibe un parámetro que se llama kilómetros, y entonces en kilómetros se lo asigna a kilometraje. Ahí se ve que tampoco tiene por qué llamarse igual, puede llamarse distinto. Entonces dice, si kilómetros es mayor o igual que kilometraje, entonces le asigna kilómetros a kilometraje. Si no, le dice, usted no puede modificar el kilometraje hacia atrás. Algo que se hacía mucho antes para vender los carros mejor, uno le modificaban el kilometraje y le ponían menos de los que realmente tenía. Entonces eso es ilegal y ahora la mayoría de vehículos no lo permiten. Entonces eso es lo que está tratando de emular ahí esa conducta. Y luego incrementa kilometrajes, que lo que hace es recibe kilómetros y aumenta self.kilometraje. Esto más igual, recuerden que quiere decir, sería self.kilometraje igual a self.kilometraje más kilómetros. Entonces esta es la clase. Tengo una clase que se llama carro y que le voy a llamar, y esa es la clase base. Ahí le di ejecutar, ya la tengo en el lenguaje. Ahora voy a llamar una clase derivada, una clase hija. ¿Cómo se hace? Voy a definir un carro que se llama eléctrico. Que por cierto, qué curioso, esto yo lo había corregido. Eléctrico. Y aquí eléctrico, le puse eléctrico.
Déjenme ir y quitar algo que yo puse antes aquí. Bueno, no importa. ¿Qué se me hizo? Ok, eléctrico. No sé por qué le puse eléctrico. Me parece que ya lo voy a corregir. Bueno, entonces un carro eléctrico hereda de carro. ¿Qué quiere decir eso? Que el carro eléctrico va a tener todos los atributos y métodos que tiene carro. Es decir, el carro eléctrico tiene fabricante, tiene modelo, tiene año y tiene kilometraje. Además, va a tener batería. A ver, ¿qué fue que me vine para adelante? Perdón, estoy viéndolo más adelante, acá. Acá, perdón, porque esa es una versión mejorada. Aquí tengo carro eléctrico, que hereda de carro. Y carro eléctrico, ya les dije, tiene todo lo que tiene carro. Fabricante, modelo, año y kilometraje. Y además va a tener un atributo que se llama capacidad de la batería. Ese es adicional al que ya tenía. Y vean que cuando yo defino el constructor de carro eléctrico, lo primero que hace es llamar al constructor de carro. Este super.init, esto quiere decir que está llamando el inicializador o el constructor de la clase superior, o sea, de la clase carro. Entonces llama ahí, inicializa fabricante, modelo y año. Y luego aquí inicializa el nuevo atributo que él tiene, que se llama capacidad de la batería en 70. Además, carro eléctrico tiene un nuevo método, además de los que ya tenía vía herencia, que heredó. Tiene un método que se llama batería. Describe batería, que lo que hace es, imprime, este carro tiene una batería de capacidad y aquí imprime la capacidad. Entonces un carro eléctrico tiene todo lo que tenía la clase carro, que vuelvo y repito, de fabricante, modelo, año y kilometraje como atributos. Hereda los métodos, obtener nombre completo, lee kilometraje, modifica kilometraje, incrementa kilometraje. Y además de todo eso tiene una capacidad de batería y un método que se llama describe batería. Entonces voy a evaluar todo esto. Ahí está. Muy bien. Entonces tengo un carro eléctrico que le voy a llamar mi Tesla, que es marca Tesla, como los famosos carros eléctricos, modelo S y año 2018. Entonces aquí lo hereda, imprime el nombre completo del carro Tesla y aquí imprime Tesla 2018 modelo S. ¿Ok? Y puedo invocar el método describe batería y aquí dice este carro tiene una batería de 70 kilowatts. Ok, ¿de dónde agarró este método obtener nombre? Si él no tiene nada que se llame obtener nombre, pues es un método que él heredó de la clase carro. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, vamos a ir a ver. Aquí entonces lo que estoy programando es una herencia, como decir que, digamos, que esta sería carro y esta carro eléctrico. Es una herencia de solo uno, solo tiene un hijo, no tiene por qué tener dos. Ok, bueno. Vamos antes de ver composición, si tengo preguntas en el chat. Ok, no tengo preguntas por ahora ahí. O todo está muy enredado o todo está muy claro. Lo más probable es que todo esté muy enredado. Bueno, ahí tenemos una participación buenísima en la clase el día de hoy. Ok, una breve, me dice Stefan, ¿sí? ¿Cuál será la pregunta? Ok. Bueno, ahí van a ir, no se preocupen, ¿verdad? Que este es un tema complicado que van a ir entendiendo poco a poco. Con la tarea van a aprender montones. Para que pasen entretenidos toda la Semana Santa. Ok. Con init, me dice Stefan, y luego con super. Pero ambas dicen lo mismo. Bueno, vamos a aclarar eso un poquito. Vean que init es que aquí estoy, vean, aquí definí el método init de carro.
Y aquí estoy definiendo el método init de carro eléctrico. Recibe los mismos parámetros. En efecto, esos son los parámetros, son iguales. Pero aquí la estoy programando. Y lo primero que hace la clase init del carro eléctrico, que es casi que obligatorio, es llamar al método init de la clase base. Entonces ahí inicializa fabricante, modelo, año y kilometraje. Eso lo hace invocando, en ese momento se invoca este método. Y luego aquí inicializa un atributo adicional que es capacidad de batería. ¿Okay? Entonces vean que no es lo mismo, es diferente. Lo que pasa es que él tiene los mismos parámetros del papá y lo primero que hace y debe hacer es invocar al método constructor de la clase base. Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de las relaciones composición, que también se conocen como com o componente compuesto en UML. Eso es cuando un objeto, digamos que un objeto tiene otro objeto adentro, que es parte de él. Por ejemplo, el objeto carro, yo le puse una batería ahí media artificial, pero más bien podemos pensar que una batería es parte, un objeto que está dentro del carro. Entonces yo debería programar ese objeto como otro objeto y luego ponerlo como un atributo. Ok, un carro podría tener otros objetos, manivela, llantas, que es redondo pero así, la llanta. ¿Qué más tiene un objeto? Un asiento. Un carro. Entonces yo podría tener un objeto lleno de otras cantidades de objetos. Eso se programa, se denota en UML como con este rombo, que quiere decir que esta clase compuesta tiene de 1 a n, este asterisco quiere decir a n de esos objetos. Porque en efecto un carro podría tener, por ejemplo, 5 asientos. Podría tener, hay carros que tienen 2 baterías, tienen 4 llantas. Ven, entonces son relaciones 1 a n. Entonces vamos a ver cómo se programa un objeto y cómo se mete dentro de otro objeto. A eso se le llama un componente. Componente compuesto. Un objeto está compuesto de otros objetos y eso es muy general. Entonces, un objeto puede heredar de otro. Yo puedo heredar de mi papá, pero dentro de mí como objeto tengo otros objetos que son estómago, corazón, pulmón. ¿Ok? Esto es una relación de composición. Entonces vamos a ver que ahí tengo una pregunta. Me dice Bernie, ¿mi Tesla punto kilómetros funciona en ese caso? ¿Lo heredó? No, sí, Bernie. Mi Tesla está heredando kilómetros. Pero no con esos paréntesis redondos que usted me lo pone porque es un atributo, no es un método. Entonces el atributo va sin paréntesis, va con paréntesis cuando es un método. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver esa relación. Ok, entonces vamos a ir a ver esto en Python, cómo se hacen las relaciones componentes. Vean que aquí, este carro eléctrico, yo le traté de meter un atributo que se llama capacidad de batería y un método que se llama describe batería. Pero claramente ahí estoy haciendo un error conceptual, porque realmente una batería no es solo 70. Entonces yo una batería podría tener color, podría tener peso, otras características. Entonces lo ideal es programar una batería como otro objeto y luego ese objeto ponerlo dentro del carro eléctrico. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Aquí entonces voy a hacer una relación componente compuesto. Voy a programar una clase que se llama batería. Y entonces esta batería ahora va a tener capacidad y una marca. En este caso la inicialicé con LTH. Entonces vean aquí. Este es el constructor de la clase batería, que tiene dos atributos, capacidad y marca. Y tiene un método que se llama describe la batería, que dice este carro tiene una batería marca, y aquí le pasa la marca y capacidad, y aquí le pasa la capacidad. Entonces ahora la batería es una clase
que tiene más cosas, capacidad y marca. Podría tener más cosas, color, precio, qué sé yo. Pero bueno, ahí tienes dos cosas. Entonces, yo puedo tener una batería, podría la batería vivir solita, ¿verdad? Como aquí que estoy definiendo otra batería que tiene una capacidad de 90 kilowatts y de marca Hitachi. Entonces ahí sí describe mi batería, aquí se ve que mi batería, este carro tiene una batería Hitachi capacidad 90. Pero típicamente una batería no debería vivir sola. Entonces aquí tengo, bueno, mi clase carro y mi clase carro eléctrico, que hereda de carro, porque aquí le estoy diciendo que ella hereda de carro. Y entonces aquí estoy haciendo, esta batería ahora solo tiene un constructor. Pero ven que ahora el constructor recibe fabricante, modelo, año, capacidad de la batería y marca de la batería. Y entonces este constructor hace dos cosas muy interesantes. Llama al constructor de la clase base con este super y llama con este self.batería. En este momento le estoy diciendo que el carro eléctrico tiene un atributo de tipo batería y llama aquí al constructor de la clase batería, que sería este. Ahí lo invoca automáticamente. Cuando yo declaro un objeto tipo batería, un atributo tipo batería, le paso la capacidad de la batería y le paso la marca de la batería. Entonces ahí lo que estoy haciendo es, estoy metiendo el objeto batería dentro del objeto, más bien usemos mejor el lenguaje, estoy metiendo la clase batería dentro de la clase carro eléctrico. Entonces esto es una relación, lo que se llama componente compuesto, es decir, como una clase siempre está compuesta de otras clases. ¿Ok? Entonces ahora ya puedo definir, mi Tesla es un carro eléctrico, Tesla modelo S 2018 con una batería de 65 kilowatts de marca Hitachi. Entonces ahí le imprimo y ahora sí me lo imprime correcto. Entonces vean qué interesante aquí, yo le puedo decir mi Tesla, punto batería. Entonces ahí se está metiendo en el atributo batería. Punto describe. Entonces aquí estoy invocando el método describe del atributo batería de la clase Tesla, que en este caso sería de la instancia mi Tesla. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a ver si tengo preguntas. Me dice, vamos a ver, Roberto, ¿cómo sabemos cuándo llegar a un objeto atómico o objetos contenidos? Muy buena pregunta, Roberto. Un objeto atómico, un objeto que tiene un solo atributo, no vale la pena que sea un objeto. Es un atributo. Es decir, si yo voy a usar un objeto que se llame, digamos, tornillo dentro de un carro y resulta que el tornillo solo tiene un atributo que es peso, no vale la pena. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de saberla, Roberto, buena pregunta. Un atributo, un objeto, hacer un objeto con un solo atributo, generalmente no vale la pena. Es mejor dejarlo como un atributo. Ok, esa es la respuesta. Estefan me dice, en el definir, tienen que estar definidos todos los métodos. Perdón, todos los atributos. Ah, bueno, sí, ahora lo entiendo. Sí, 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 Estefan. Bueno, es la buena práctica, como aquí lo estamos viendo, es que en el método init están todos los atributos. Ahora bien, Python es muy loco en eso. Hace algo que no pueden hacer uno en otros lenguajes. Yo en la práctica, después ejecutándolo, le puedo meter atributos. Como vimos al puro principio de la clase, yo declaré el objeto vacío y en mero tiempo de ejecución le fui metiendo atributos. Ahora eso, por lo menos a mí que aprendí a programar en C++ y Smalltalk y en Java, no me suena como muy razonable. Pero sí, por lo menos yo digo que la buena práctica sería que aquí en el init
estén de una vez definidos con claridad todos los atributos que va a tener esa clase. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, no sé si hasta ahí vamos a ver si hay otra pregunta. Ok. Bueno, vamos a hablar en esta última parte de la clase de encapsulación. Y esto tiene que ver con algo que me preguntaron al puro inicio, si en Python se pueden hacer atributos privados y públicos. Es una cosa que a uno le parece media rara al principio cuando empieza a estudiar programación por objetos. Para aquellos que nunca habían visto esto, sí parece muy raro. Pero es una característica fundamental de un lenguaje orientado a objetos. La encapsulación, vamos a leer la definición, dice, es uno de los conceptos fundamentales en la orientación a objetos. Aquí me quedo mal redactado, es un mecanismo que permite a los programadores utilizar clases sin conocer los detalles de implementación de estas, permitiendo que futuras mejoras o cambios en las clases no impliquen cambios en los demás módulos u objetos que utilizan estas instancias de clase. Además, el concepto marca una diferencia sustancial entre lo que se conoce como un tipo de dato abstracto y una clase. La idea es esta. Bueno, otra definición antes. Dice, la encapsulación es un proceso mediante el cual se ocultan todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. La idea es poder hacer un objeto abstracto, que realmente yo pueda ver el objeto sin necesidad de ver lo que hay dentro, como se ilustra en esta gráfica. Y me faltó otra de la viejita, no la tengo. Tenía otra gráfica que se me olvidó, lástima, muy bonita, del libro original de Bock. Y es que yo pueda ver un gato como ese sin tener que saber los detalles de qué hay adentro. Y yo entonces no tengo por qué ser un biólogo especialista para saber qué tiene un gato y qué es lo que hace que se mueva y que esté vivo. Ok, igual en orientación a objetos, la idea es que yo pueda usar una clase, por ejemplo, como la data frame, que viene en Python, sin necesidad de conocer cómo está implementado internamente. Entonces, verlo más de manera abstracta, más de manera global. Eso permite mucho reutilizar objetos que ya están hechos o que fueron hechos por otro. La otra característica fundamental de esto es que el gato, yo le cambio una pieza aquí, le hago un trasplante de riñón y resulta que él puede seguir funcionando perfectamente. Y todas las demás cosas, los amigos de este gato y todos, siguen interactuando con él sin ningún problema. Es lo mismo en programación, se persigue ese objeto. Si yo tengo un data frame, una clase que se llama data frame, y la tengo implementada como listas de listas, y hay un montón de gente que ya usa los data frames. Resulta que un día tantos, el que creó esta clase en Python dice, qué tirada, ya no vamos a usar listas. Se inventó que vamos a hacerla con diccionarios. Entonces la idea es que este cambio aquí adentro no implique cambios en todo el mundo que usaban data frame. Entonces esa es la idea de que los atributos sean ocultos y solo los pueda modificar quien desarrolló e implementó esa clase. De manera que cambios en esa clase idealmente no afecten a todos los sistemas o programas que usaban esa clase. Bueno, vamos a ver que por defecto todos los atributos y métodos en Python son públicos, como en la mayoría de los lenguajes. En C++ es al revés, todos los atributos y métodos son privados por defecto. En Python tiene una filosofía más de hacer todo público, pero como en los lenguajes de programación orientados a objetos, la idea es que también puedan ser privados. Ok, y vamos a ir a Python a hablar de eso. Bueno, antes voy a ver si tengo alguna pregunta. No. Ok, entonces brincamos ahí el código Python. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer una clase prueba
que tiene un solo dato. Esto es nada más para ilustrar. Esta clase se llama prueba y tiene solo un método que es el constructor nada más. Y tiene un atributo que se llama dato y lo estoy inicializando en 1. Este atributo es completamente público. ¿Por qué? Porque vean que yo puedo, aquí declaro una instancia que se llama tempo, una instancia de la clase prueba, y si le digo tempo.dato, él me dice tempo.dato tiene un 1, que fue lo que le puse aquí. Entonces se llama público. ¿Qué quiere decir público? Que desde cualquier lugar yo puedo accesar ese atributo. La idea de un atributo privado es que solo sea accesible dentro de la clase misma y no afuera. Yo lo puedo hacer privado en Python muy fácil. Nada más le pongo acá doble underscore y ya es el dato privado. No hay que poner como en Java o como en C++ la palabra private para hacerlo privado. Simplemente con ese par de underscore se hace privado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo quiero accesar aquí directamente? Vean, declaro tempo y le digo tempo.dato, vean que me da un error. Me dice prueba objects no tiene un atributo llamado dato. ¿Okay? Porque a partir de aquí ese dato es privado y solo podrá ser accesible en métodos de la misma clase. Vean acá. Acá voy a programar este objeto. De hecho lo voy a cambiar aquí. Antes voy a explicar algo. Yo puedo poner aquí la palabra object. Que quiere decir que prueba hereda de object. Eso eso se puede poner o se puede no poner. Por defecto, en Python todos los objetos heredan de la clase object, que es lo más genérico que puede haber. Entonces vean que si yo corro esto así, funciona perfectamente. Eso porque, se los aclaro porque aquí de pronto le puse object. ¿Qué es la idea? Resulta que voy a pintar aquí, perdón. Antes de seguir, la idea es que yo en Python y en los lenguajes de programación orientados a objetos hay una clase que es la mamá de todas, que se llama object, que es una clase abstracta genérica. Entonces todas las clases por defecto heredan de object, absolutamente todas. Entonces no es necesario ponerlo, eso por defecto es así. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí, antes de seguir con el tema de atributos privados, es diciendo que esta clase sería de object, pero no tiene nada que ver, eso era para aclararles esto. Bueno, entonces les decía, este atributo lo hice privado, con este doble underscore. Y entonces por eso aquí cuando declaro la instancia y le digo tempo.dato da error. Ahora sin embargo vean que hago otra implementación de prueba. Y aquí defino un método que se llama el get, en inglés, el obtener dato. Y vean que este método sí accesa directamente al atributo dato. Hay que ponerle aquí el doble underscore. Él sí puede usar dato. Eso es un atributo privado. Es aquel que se puede usar dentro de la clase, pero no afuera. ¿Cómo quiero decir afuera? Ven que esto es un código que está afuera de la clase. Esto es un código que está adentro de la clase. Entonces, si yo lo ejecuto ahí sí no me va a dar error. Entonces, la manera de obtener el dato es con este método que se llama obtener dato, que en inglés se le llaman los métodos getters. Entonces, en general, en programación, en una clase uno debería tener todos los atributos privados, generalmente, no es que siempre, pero, y modificarlos a través del setters o del modificar y obtenerlos a través del getters, que en español sería el obtener. Ok, bueno, muy bien. Y vean que si yo le digo tempo, doble flecha dato, me sigue dando un error. Ok, pero sin embargo aquí no me da error porque aquí lo estoy accesando a través de este método. Ok. Bueno, voy a ir a ver que creo que tenía una pregunta. Me dice, ¿a qué se refieren con atributos públicos y privados?
Dice Franco, bueno, eso es lo que estamos tratando de explicar. En métodos prácticos, ¿cuál sería la utilidad de un atributo público y privado? Bueno, ya les explicaba antes en las definiciones que la idea es que las implementaciones sean independientes de las estructuras de datos. ¿Qué quiere decir? Ya en la vida real, digamos, si yo, por ejemplo, tengo una matriz implementada con listas y dejo que la gente la use directamente y después la cambio, por ejemplo, a diccionarios, todos los programas que usaban eso se van a caer. Mientras que si yo lo hago a través de los getters y setters, que es lo que voy a hacer, hago los programas independientes de las estructuras de datos. Y eso es fundamental en sistemas ya de verdad, en sistemas grandes. Entonces vean que aquí voy a programar unos getters y setters al estilo C++. Ahora vamos a ver que en Python se hace diferente. Pero para aquellos que han programado en Java o C++. Entonces tengo un atributo dato que es privado y voy a programar un get que le voy a poner obtener dato, que lo que hace es retornar ese dato, y un setters, que es modificar dato, que lo que hace es que viene un nuevo dato y entonces modifico dato. Por eso se llama un setters, modifica, uno que lo obtiene y otro que lo modifica. Como es privado, eso no se puede hacer directamente, entonces ahora tengo que tener un método que lo extraiga y un método que lo modifica. Eso es lo que en inglés, en programación por objetos, se llaman getters y setters, por eso lo dejé ahí en inglés. Entonces evalúo esto. Ahora tengo tempo.prueba, una instancia, tempo.prueba, obtener dato, ahí me tira que el dato vale 1. Lo puedo modificar con modificar dato y ahora le doy tempo obtener y vale -3, como estamos viendo abajo. Ok, muy bien. Dice acá este comentario es muy importante, que no se me está viendo muy bien. Dice, lo anterior funciona, pero no es Python. No es programación Python. Es programación C++ o Java. O sea, pero no tiene estilo Python. En el acceso directo a los atributos es la forma natural de Python de hacer las cosas. En Python, es interesante. En Python la idea es que obtener datos se llame dato, que no tenga la palabra obtener. Y la palabra modificar dato también se llame dato. Es una cosa impresionante. Para que sea todavía más transparente que el atributo es privado o no. La persona lo puede accesar pensando que está accesando directamente el dato, pero lo que está usando es el método de get o de set. Es una cosa muy bonita, pero un poquito abstracta. Por lo que cualquier situación para el acceso a los atributos mediados debe mantener una interfaz pública. Hay mejores maneras de hacerlos, como anular get atributos, set atributos, ahora vamos a ver eso. Pero la mejor manera es usar administradores, una cosa que se llama @property. Como sigue, vean. Vean, lo voy a ir mejorando poco a poco. Acá voy a programar otra vez lo mismo, pero con una mejora. Aquí tengo el atributo dato que es privado, tengo un obtener y un modificar, uno que lo retorna y otro que lo modifica. Le puse un print, pasó por obtener, y un print pasó por modificar para que ustedes no crean ahora que estoy accesando directamente el dato. Esto no debe ir en la programación, es solo para que ustedes vean que cuando pido datos directamente, no lo está haciendo directamente, sino lo está haciendo a través de este método. Vean qué interesante. ¿Cómo se hace eso? Simplemente yo le digo dato igual property, obtener dato, modificar dato. En este momento Python sabe que dato va a tener esos dos métodos que son los que van a modificarlo y a obtenerlo. Entonces, yo podría hacer esto, tempo. Van a ver cómo lo voy haciendo más abstracto cada vez. Le doy tempo, una instancia que se llama prueba, obtener dato. Ahí me dice pasó por ahí. Bien. Lo modifiqué, y me dice pasó por modificar y lo imprimo. Ok, hasta ahora todavía se llama obtener dato y modificar dato. Ok, pero lo puedo hacer más general todavía. ¿Ver? La instrucción dato igual property, esta instrucción hace que Python conozca que los métodos de obtener dato y modificar datos son los get y set del atributo dato.
Pero la mejor manera de hacerlo es esta. Aquí ya voy a hacer una clase bastante general en Python. Voy a hacer la clase prueba que hereda de objeto. Aquí está el constructor y el atributo dato que es privado. Ok, vean que aquí, perdón acá que esto me está molestando. Ajá. Ok, con este @property voy a programar un método que se llama dato. Vean qué interesante, se llama dato igual que el atributo, pero es un método. Y lo que hace es retornar dato. Y le puse este print pasó por aquí para que ahora cuando pida el dato vean que en realidad está invocando el método. Entonces esto hace que sepa que esto es el set, el get. Y @datoSetters es el que hace que sepa que esto es el setters, el modificar. Y entonces aquí le puse un print modificar. Y entonces aquí viene el nuevo dato y aquí se lo asigno. Punto. Por este if no se preocupen que eso es simplemente una validación. Esto es para validar, dice si el nuevo dato es mayor que 100, rise value error, el dato debe ser menor o igual que 100. Porque esto se usa mucho, eso es otra cosa aparte, eso se usa mucho en Python, que es que el setters o el modificar tenga una validación siempre. Bueno, pero vean qué interesante aquí, eso es otra cosa aparte. Yo hago tempo, declaro un atributo y le digo tempo.dato, vean qué interesante. Cualquiera creería que estoy accesando el dato directamente y me podría decir a la puña, qué raro, eso está raro, ese dato es privado. ¿Cómo que lo accesó? No, aquí lo que estoy es invocando este método. Y la prueba de ello es este print. Vean dónde se lo puse aquí. Pero si yo le quito ese print y pongo tempo.dato, va a ser absolutamente transparente. El usuario va a creer que está accesando el dato directamente. Y eso es muy bonito y potente. Eso no existe en C++ y Java. Es decir, que yo acceso el dato como si fuera directo. Sin embargo, lo estoy haciendo a través de un método. Y se mantiene la idea de que si yo cambio la implementación de este dato, todo sigue funcionando perfectamente. Entonces, ahí modifico el dato. Aquí cualquiera puede creer que lo estoy modificando directamente. No, vean que no, vean. Aquí donde puse el rótulo, pasó por modificar. Lo que está haciendo es invocando este método. Si lo imprimo, a través del método veo que ahora es un 3. ¿Ok? Y si pongo tempo.dato igual 200 da un error, pero no es un error de datos. Lo que está llamando este error controlado. Eso se le llama error controlado en Python. Ok, bueno, excelente. Esa es la manera de hacer atributos y métodos privados en Python, que me parece genial. Un toque enredado. Bueno, vamos a ir a ver si tengo preguntas. Me dice Wilmer, para hacer métodos privados también se usa... Sí, ya vamos a ver métodos privados. Wilmer, sí. Correcto. Me dice Freddy, en C++ el operador ampersand en las declaraciones de métodos puede resultar de esta forma. Más o menos, Freddy, sí y no. Porque sí, cuando yo hago el operador ampersand estoy haciendo lo mismo. Exacto, sí ya me lo contestó. Pero lo que está volviendo es un puntero, una dirección. Entonces más bien está violentando la encapsulación, Freddy. Porque lo que está haciendo es como metiéndosele por debajo. Está violando la encapsulación usando un truco de programación. Y eso no es muy conveniente, Freddy, porque entonces sí está haciendo depender la implementación del tipo de dato, que es lo que se quiere evitar con la encapsulación. Ok, pero sí, a través del operador ampersand, porque para los que han programado en C++ y en C, en Java no se puede hacer eso de ampersand, hasta donde yo recuerdo, porque lo que estamos accesando es la posición de memoria. Imagínense que estoy al bajo nivel, me estoy yendo a la posición de memoria donde está el dato. Ok, sí, en Java no se puede, correcto. Bueno, gracias, Fred. Bueno, entonces, sí, porque ahí lo que estoy haciendo es yendo al puntero. Bueno, sigo. Métodos privados, que alguno de ustedes me está preguntando. ¿Cómo se hacen métodos privados?
Efectivamente, un método privado se le hace con doble ampersand. Ahora, un método privado, ¿para qué un método privado? Es más raro pensar en método privado. Pues uno diría, hey, los métodos deberían ser públicos. No, son la conducta del objeto, debería ser público. Ahora, un método se hace privado cuando es como un método muy accesorio, que es una funcioncita que yo estoy programando por ahí para resolver algo, pero solo es útil en la clase. A nadie más le interesa esa función. Entonces, típicamente un método de ese tipo se programa privado. Aquí un ejemplo, nada más para ilustrar. Entonces estoy invocando este método que se llama decir hola y lo estoy declarando privado. Y estoy programando otro que se llama igual para que sea transparente, pero que este invoca a este decir hola. ¿Okay? Que es el que es privado. Entonces observen que si yo declaro este atributo, este método, y lo invoco directamente, da error. Aquí está. Porque ese método es privado. Pero si lo invoco a través de este otro que le llamé decir hola, ahí sí va a funcionar. Entonces los métodos privados son métodos muy utilitarios. Bueno, aquí les voy a explicar. Este es un ejemplo que me encontré en internet que me pareció muy bonito, entonces lo incluí, lo adapté un poco y lo incluí, pero me lo encontré por ahí y me pareció muy interesante. Se lo voy a explicar muy rápido para que ustedes lo analicen. Es casi igual al que yo hice de prueba, pero después me encontré este y me pareció interesante. Aquí tengo una clase Celsius que tiene un método que convierte de Celsius a Fahrenheit. Entonces tiene una temperatura como un atributo privado. No, aquí está público. Y convierte. En este momento el atributo temperatura es público. Entonces observen que el atributo temperatura yo lo puedo accesar directamente. Acá. A través de esta instancia. Ahí le puse instancia. Ahora lo voy a volver a programar aquí con métodos get y set al estilo Java y C++. Ven que aquí tengo el modificar, el set y get al estilo C++. Entonces esos estilos C++ o Java, donde los set y get tienen que llamarse distinto. Ahí están. Lo voy a pasar rapidito. Acá lo programo en una primera versión de Python, donde lo ligo aquí a través del comando property. Entonces ahí estoy medio en Java. Perdón, medio en Python. Pero todavía la verdadera programación, aquí les dejo todo esto para que ustedes se lo estudien. La verdad, es una explicación similar a la que yo hice arriba, pero de esta clase. La verdadera programación Python es esta. Vean que el método obtener temperatura se llama temperatura y el método modificar temperatura se llama temperatura. No sé qué les parece a los que han programado en Java y C++, pero me parece muy genial y siempre me ha encantado Python por eso. O sea, hace el acceso público y privado casi transparente. Bueno, muy bien. Muy bien. Ya para terminar, un último ejemplo. Voy a programar una clase que se llama DataFrame para ir aplicando esto a lo que ocupamos nosotros, que es la ciencia de datos. Entonces voy a programar un DataFrame propio. Voy a adaptar el DataFrame que trae Python a través de una relación componente-compuesto. Más complejo hacerlo a través de herencia. Por eso ahí en la tarea les dejo una preguntilla con herencia. Antes voy a ver aquí otra consulta, me dice Freddy. Ok, pero no me hizo la otra consulta. Aquí la vi cómo llegar. De tarea en el problema 1 se indica que debe hacer un set y un getter para cada atributo privado. Estos se inician internamente en 0 o se asignan en el constructor al crear el objeto factura. Sí, inicializan Freddy típicamente en 0. Y si es un string se puede inicializar en blanco. Pero sí, deben inicializarse en el constructor. Típicamente todos los atributos se inicializan en el constructor. Eso tiene que ver con la tarea. Gracias, Freddy. Bueno, entonces para terminar les voy a explicar esta clase que se llama Mi Data Frame. Es una clase que se llama Mi Data Frame.
Esta clase tiene un constructor, vean que esta clase es bastante bonita, digo yo, que tiene como un parámetro un data frame. Él recibe un data frame. Entonces tiene tres parámetros, tres atributos privados: número de filas, número de columnas y el data frame, que viene vacío de parámetro. Y el número de filas lo inicializo en df.shape, que es, ahí tiene el data frame, el número de filas, y el número de columnas en df.shape1. Entonces, como ir haciendo un data frame que se parezca más a los de R. Quiero que se parezca a los de R. Ok. Entonces aquí tengo este property, número de filas, que es el set de número de filas, me retorna el número de filas. Este que es el set de número de columnas, me retorna el número de columnas. Les pregunto, ¿por qué no tengo un setters o un modificar? No tengo un método que lo modifique porque no tendría sentido. No puedo yo modificar el número de filas y de columnas de una matriz porque podría hacerme una inconsistencia fatal, ¿verdad? Porque ya el número de filas y columnas viene dado en el data frame mismo. Entonces solo tengo el obtener. Igual, un atributo que se calcula dentro de una clase no debe tener un set, porque entonces con el set, con el modificar, yo podría modificar y causar una inconsistencia. Eso aplica a lo que me acaba de preguntar Freddy en la tarea número 1. La pregunta número 1, en la tarea número 3, perdón, pregunta número 1 viene un monto ahí que se calcula. Ese monto, si le hacen un modificar, les bajo puntos, porque no debe tenerlo. Bueno, ahora tengo un constructor, este que es el que retorna el data frame. También, este me permite retornar el data frame. Y aquí voy a meterle a esta clase unos métodos que había programado la vez pasada. ¿Recuerdan encontrar el máximo de un data frame? Recibe el data frame de parámetro. Este que era los valores de un data frame, el mínimo, el máximo. Y este que calculaba estadísticas. Vean que todos reciben el data frame de parámetro. Ahora, cuando ustedes observen, ven que esta ya no recibe el data frame de parámetro. ¿Por qué no? ¿Quién es ese parámetro? Es este que se llama self. Es el mismo, el parámetro. Usted no ocupa el parámetro. Entonces ahí calcula el máximo. ¿Ok? Entonces vean que aquí usa self.número de filas, self.número de columnas, self.df.iloc. Entonces todo va, esto era lo que antes era df, ahora es self, porque me estoy refiriendo al data frame que está dentro de este mismo data frame. ¿Ok? A él mismo. Bueno, y así reprogramo valores. Los invito a comparar este comparado con el que hicimos la clase pasada, todos estos. Por ejemplo, este de estadísticas. Es muy importante que los estudien para que vean las diferencias de que sea un método. Aquí es un método. Este que tengo estadísticas. Aquí es un método. Aquí es una función. ¿Ok? Hace lo mismo, pero aquí está programado como función. Y aquí está programado como método. ¿Ok? Muy potente eso. Entonces lo voy a evaluar. Voy a evaluar aquí porque ocupo Panda sin un Py. Si no han cargado Panda sin un Py, eso no funciona, da error. Entonces tengan cuidado. Ok, ya lo evalué todo. Y ahora sí, aquí voy a hacer un datos, mi propio data frame, y le paso este data frame. Y él a solito por dentro inicializa el número de filas, vean. El número de columnas que son privados, ahí los estoy accesando a través de los métodos obtener, de los get. Porque son privados. Ahí imprimo el data frame, ¿ven? Le doy print datos.df a través del método que lo obtiene. ¿Ok? Ahí luego calculo el máximo, calculo el mínimo, calculo las estadísticas. ¿Por qué no le paso el data frame aquí de parámetro como lo hacía en la clase pasada? ¿Ven? Que yo tenía que pasarle cuáles eran los datos. Porque son estos mismos. ¿Ok? Datos estadísticas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí lo puedo hacer como archivo, vean. Ahí leo el archivo de estudiantes, acá abajo, como lo hicimos la clase pasada. Y ahora sí, en este archivo de estudiantes,
Voy a darle enter aquí para que sea mejor. Puedo hacerlo a través todo de la clase mi data frame. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Ahí están viendo todas las estadísticas y todas las ejecuciones. ¿Okay? Ahí está el print, mi data frame, etc. ¿Qué es lo interesante de esto que le vamos a sacar más provecho más adelante? Bueno, que yo puedo hacer un data frame o una clase, un modelo predictivo en una clase adaptado completa y absolutamente a mis necesidades. Y así integrarlo en otros sistemas de la empresa con mucho mayor facilidad. ¿Okay? Entonces eso es muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, vamos a ver aquí las dudas. Me dice Adrián, entre esas funciones, ¿cómo se hizo la clase anterior? Y haciéndola programada por objetos, ¿cuál sería la diferencia? Además de la forma de programación. Bueno, Adrián, la vez pasada no la programamos por objetos. La vez pasada no hicimos ningún objeto ni ninguna clase. Lo que hicimos fue funciones sueltas. Eso le llamo yo funciones sueltas. Entonces eran funciones sueltas. Hoy las programamos a través de una clase, que sería esta, la clase MIDF. ¿Okay? La diferencia es que ahora están encapsuladas, son mucho más reutilizables. Tal vez sea difícil de entender, Adrián, eso que le estoy diciendo, sobre todo si usted nunca, digamos, no es de computación, pero más adelante va a ir entendiendo poco a poco esa diferencia. Tenemos una entidad como un todo. Tenemos un data frame, que es una clase que tiene datos y tiene métodos que actúan sobre esos datos. Entonces tenemos una entidad mucho más general y no funciones sueltas. Bueno, vean cómo se convoca una clase desde un archivo PY. Igual, bueno, usted puede poner los objetos en un módulo y después los hace exactamente igual. De hecho, aquí, por ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo npmin, en realidad np, que es NumPy, es una clase que está en un archivo py que se llama np también, no se llama np, sino se llama NumPy. Y ahí adentro hay una clase que se llama NumPy. Y entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, invocando un método de esa clase. Igual yo lo podría hacer. Y eso contesta una pregunta que me hizo alguien antes. Yo podría poner esto todo esto en un archivo aparte y hacerlo un módulo. Y entonces después lo puedo invocar con un import. Exactamente igual a como, por ejemplo, aquí estoy haciendo OS. Lo que estoy haciendo, aquí tiene que haber una clase que se llama OS, dentro de OS. Y esa clase tiene un método que se llama getCWD. Exactamente igual. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver módulos, objetos metidos dentro de módulos. La próxima clase vamos a trabajar un poco en eso. Bueno, me dice Estefan, ¿hay forma de ver todos los atributos de una clase de tipo inventario o lista para ver cuáles heredar en una clase que quiero hacer nueva? Sí, Estefan, qué buena pregunta. Y eso lo vamos a ver un poco la clase que viene. La idea es reutilizar. Y entonces tiene usted razón. Yo quisiera ver todos los atributos que tiene ya una clase. Y eso se puede hacer nada más poniendo el nombre de la clase en Python y ya me tira todo lo que tiene. Para ver qué quiero reutilizar, qué quiero heredar y qué quiero sobrecargar. Ok, sí, Estefan, esa es la idea de la programación por objetos. Pero más la próxima clase vamos a ahondar en eso bastante más. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, entonces me voy a salir aquí de PowerPoint nada más, un momentito. Me voy a salir aquí también. Y nada más para mostrarles rápidamente la tarea. Esta tarea, sí, son cuatro preguntas nada más, aunque no 5. Es de programar, hacer clases. Todas son de hacer clases y herencias y cosas. Bueno, entonces ahí se las dejo. Son 4 preguntitas, pero requieren rato, sobre todo aquellos que nunca han programado por objetos. No la dejen ahí para último momento. Y cualquier duda, como siempre, en el foro estaremos atendiéndolos con mucho gusto, Andrés Navarro y mi persona. Muy bien, excelente. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta.
Ok. Bueno, no se preocupen si están un poquillo enredados, ¿verdad? Porque no es algo que sea, no es algo que sea fácil de comprender así de primeras a buenas. Yo recuerdo haber estudiado por primera vez programación por objetos, mejor no digo en qué año, allá como en el 91, 92, cuando apenas empezaba a estudiar programación por objetos en Smalltalk, allá en la maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, y empezaba apenas a surgir C++ y los primeros programas orientados a objetos. De hecho, este servidor tiene un libro, ahí se los recomiendo muchísimo, que se llama Programación orientada a objetos en C++, que escribí en el año 1992-93. Algunos lo critican porque tenían mucha influencia de programación estructurada, pero lo siguen usando en los cursos. Bueno, ese es un libro de programación por objetos en C++ que escribí en el año 93, si mal no recuerdo. No sé si por ahí lo tengo para enseñarlo, solo por una curiosidad. Bueno, aquí lo tengo de pura casualidad, lo tengo en la oficina, aquí lo tiene. Es un libro que yo escribí en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿En qué año? Y no me acuerdo, pero por aquí dice, imagínense que todavía se usaba el disquete. El código venía en un disquete. Ese libro es como para un museo. Pero bueno, aquí aunque ustedes no lo crean, están todos los conceptos explicados de la programación por objetos. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver si tengo alguna pregunta ahí para terminar. Profesor, ¿será que nos puede facilitar el libro? El libro mío. El libro mío. Sí, claro, está, ya ahora es gratuito. Lo pueden buscar en mi página web que se llama oldemarrodriguez.com. Lo pongan Oldemar Rodríguez en Google y ahí les sale. oldemarrodriguez.com. Por ahí yo puse el PDF ya de forma gratuita. Entonces por ahí con mucho gusto, si lo quieren bajar, nada más oldemarrodriguez.com y ahí yo tengo muchos libros y artículos que he publicado, ahí todos los pongo en forma gratuita. Aun cuando por algunos de ellos todavía hay que pagar, digamos, artículos, por ejemplo, publicados en Science o en Science Direct, que son de pago, ahí los pongo gratis. Nunca me han demandado. Pero ahí están, entonces con mucho gusto ahí los pueden bajar, artículos sobre temas de minería de datos y cosas, y también está el libro. También, bueno, algunos otros libros, como uno que escribí hace mucho sobre látex y cosas, ahí todos están gratuitos. Entonces ahí lo pueden bajar con mucho gusto. oldemarrodriguez.com. Bueno, entonces un gusto haberlos tenido en la clase del día de hoy. Vamos avanzando muy bien en Python, las tareas han estado muy bien. Mañana en la mañana termina Andrés de revisar la tarea número 2. Me dijo que le faltan como unas 4 o 5, mañana termina. Entonces póngale en duro que este es un lenguaje muy muy lindo, muy lindo realmente en orientación a objetos, muy completo. Y ya la próxima semana vamos a terminar lo que es programación Python. Y de hoy en 15 ya empezamos a usar todo esto, ahora sí, para hacer ciencia de datos en Python de verdad. Que es que hay mucha gente que usa Python para hacer ciencia de datos, pero lo único que usa es usar los comandos. No puede hacer nada, porque lo único que puede hacer es usar el comando porque no sabe programar en Python. Mi idea es ir mucho más allá y realmente usando el lenguaje Python y todas las herramientas que da Python para hacer ciencia de datos, poder hacer modelos adaptados a las organizaciones en donde ustedes trabajan en lenguaje Python, aprovechando todo el poder del lenguaje Python. Entonces, bueno, es un poco pretencioso en 2 meses, pero yo creo que sí vamos a salir con ese objetivo. Bueno, muy bien, muy buenas noches, mucho gusto en vernos nuevamente y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días, miércoles santo. Muy buenas noches, hasta luego, gracias.